Bueno, la idea de este segundo TP es que iteren sobre el TP anterior. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Que todas las correcciones que nosotros les hagamos en este TP, en el TP1, las van a tener que aplicar en el TP2. Eso implica todos los cambios de diseño, patrones, principios y eso que deberían respetarse y bueno, eso, haremos las correcciones. Entonces, objetivos, corregir la entrega anterior, lo que acabo de decir. Principios, patrones, buenas prácticas, persistir datos, que todavía no lo vimos, pero es manejo de archivos en Java. Lograr cobertura de test, que es, todavía no lo vimos, pero es agregar unit testing y test de integración. Y agregar algunas funcionalidades nuevas, ¿sí? Vamos con las funcionalidades. Por ahora, los estados que podía tener un Pokémon eran, no me acuerdo, había 3, ¿sí? Ahora se agrega un estado más, que es confuso, que cambia, acá que dice, con una probabilidad de 1/3, se hiere a sí mismo cuando ataca, recibe, el daño que recibe es del 15% y se cura después de 3 turnos. ¿Está bien? O sea, se agrega este estado nuevo. Después, también va a ser posible tener más de un estado al mismo tiempo. ¿Está bien? Bien. Algunos habían preguntado por eso y nos dieron la idea. Después, así que no pregunten para el próximo. Ítems. Va a haber un nuevo ítem que va a ser la poción molesta para alumnos, que tiene, que bueno, cura 33 puntos de vida, ¿sí? Y después hay un máximo de hiperpociones que puede haber. ¿Está bien? Dale. Te lo subimos. Bueno, hasta ahí sigue todo más o menos igual. Estados, se agrega un estado nuevo y se pueden soportar múltiples estados. Ítems, se agrega un ítem nuevo y además hay un límite de cantidad de ítems de tipo hiperpoción. Después se agrega el factor clima. Básicamente, algunos Pokémon pueden modificar el clima. ¿Qué quiere decir que se modifica el clima? Por ejemplo, hacer, no sé, que el clima sea lluvioso. Eso lo que hace es favorece a un determinado tipo de Pokémon. ¿Está bien? Lo mismo con el resto de los climas. Por default, cuando se arranca la partida, se sortea un clima. ¿Está bien? Acá dice cuáles son las probabilidades. Tiene que haber más probabilidad de que no toque ningún clima. ¿Sí? Pero sería eso. Hay una nueva habilidad que te permite modificar el clima. ¿Sí? Y hay un par de climas que aparte tienen efectos extra, además de favorecer a los Pokémon, que daña a los Pokémon que están en la batalla. Por ejemplo, Tormenta Arena va a dañar a todos salvo a el tipo Tierra y tipo Roca, que es lo que dice ahí, o sea, solamente daña a los que no se favorecen de este tipo. Entonces, por ejemplo, si es Huracán, daña a los de tipo Volador y Salvaretos. Bien. ¿Dudas hasta acá del TP? No. Después pruebas. Van a tener que agregar cobertura de pruebas. Este número fue bastante discutido. No va a ser 90%, va a ser 75%. ¿Sí? Van a ver qué es la cobertura de pruebas más adelante, pero en definitiva es sus pruebas tienen que cubrir la mayor cantidad de casos posibles y eso es en definitiva la cantidad de líneas sobre el total de líneas que hay. Así se mide la cobertura. Lo vamos a ver, pero básicamente tienen que pasar por el 75% de los flujos. ¿Sí? Este ya lo vamos a cambiar cuando subamos el enunciador. Y después
También va a tener que haber pruebas de integración. ¿Qué son las pruebas de integración? Van a tener que tener alguna prueba que, no sé, cree una partida con, no sé, X cantidad de Pokémon cada jugador, que los jugadores tengan 2 ítems cada uno de distinto tipo, y etcétera, y que prueben a hacer una batalla, pero todo dentro del ambiente de testing, ¿sí? Lo vamos a ver en estas semanas eso. Patrones y principios. Van a tener que aplicar los cambios que les digamos, van a tener que aplicar las correcciones del TP1. Además de las correcciones del TP1, van a tener que meter los cambios esos que les pedimos, y van a tener que identificar cuáles son los principios y patrones que están usando, ¿sí? No les pedimos que hagan o implementen ninguno en particular. O sea, solamente que se identifican, lo tienen que agregar en el informe, en la sección, ¿no? Exacto. Tampoco tienen que forzar usar un patrón, ni forzar buscar dónde están violando un principio. Simplemente si identifican uno, lo ponen en el informe, ¿sí? Persistencia. Acá un asterisco sobre esto. La extensión del TP va a depender mucho de cuántas correcciones tengan ustedes en el TP1, ¿sí? Si ustedes tienen muchas correcciones en el TP1, probablemente el TP2 se les haga más pesado, ¿sí? Por eso la parte de persistencia no es requerida para la entrega del TP2, ¿sí? Pero sí en algún momento la van a tener que implementar. O sea, o la implementan en el TP2 o la implementan en el TP3. La idea de que no sea obligatoria es, si ustedes tienen muchos cambios que aplicar del TP1, no se pongan a implementar la parte de persistencia, pues no van a llegar. Es más importante que terminen las correcciones del TP1, que apliquen todos los cambios que les pedimos en el TP2 y que persistencia lo dejen para el TP3, ¿sí? Si ustedes tienen muy pocas correcciones en el TP1 y terminan en una semana todos los otros cambios, entonces se tienen que poner a codear persistencia, porque lo van a tener que hacer para el TP3 si no. ¿Está bien? Y el TP3 es pesado. Entonces, les recomendamos que si tienen tiempo, avancen con persistencia. No es necesario que lo terminen todo, ¿sí? Bien, persistencia. ¿Van a tener dudas hasta acá? ¿Se entendió esto último? Bien. Persistencia van a tener que leer de archivos de formato JSON. Los archivos de formato JSON tienen esta pinta, básicamente. Hay objetos que se abren con corchetes, como diccionarios de Python, con llaves, perdón, que se abren como diccionarios de Python, y arrays que se abren con corchetes, como listas de Python, ¿sí? De Python o de JavaScript, para los que conocen JavaScript, ¿sí? Bueno, va a haber un JSON para los Pokémones. En definitiva, dentro de ese JSON va a haber una lista que va a tener nombre, ID, que este ID es un ID numérico, el nivel, el tipo, la historia, vida máxima, velocidad, defensa, ataque y habilidades. Si se fijan, habilidades, le hacemos un asterisco, ¿sí? Lo vamos a ver ahora en un ratito. Una lista de estos Pokémon, ¿sí? Su TP tiene que soportar que nosotros le demos un archivo de 100 Pokémon y que funcione, ¿sí? De hecho, nosotros les creamos les vamos a dar un archivo con muchos Pokémon, ¿sí? Sobre las habilidades, si se fijan, acá hay números. ¿Qué son estos números? Son los IDs de las habilidades. ¿De dónde van a sacar las habilidades esas? Va a haber otro JSON, que es un JSON de habilidades. Y cada uno va a tener el nombre, el ID y todas las propiedades que tiene esa habilidad. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Después, lo mismo con los ítems. Va a haber un JSON de ítem que va a tener el nombre, el ID y eso, ¿sí? Y lo que sea necesario que tenga que agregar al ítem. Y la cantidad, capaz. La categoría, por ahí, esas cosas. Sí.
Por eso está puesto con cosas, porque eso lo terminan de definir ustedes según les quede más cómodo a ustedes para leerlo, para interpretarlo. Bien. Y después la partida, que lo que va a tener va a ser un array de 2 jugadores. Cada jugador va a tener un nombre, va a tener los ítems, o sea, en este caso va a decir, bueno, tengo del ítem de tipo 0, con ID 0 voy a tener uno solo, del que tiene ID 4 voy a tener 3. Y Pokémon voy a tener uno de ID 7, ¿sí? Que eso lo saco de los otros archivos. Lo mismo para el otro jugador, ¿sí? Y por último, cuando termina la partida, se tiene que imprimir un archivo, escribir un archivo, guardar un archivo que tenga este formato, que tiene un resumen de la partida. Tiene el nombre del jugador, si es ganador, la cantidad de ítems que les quedaron sin usar, y los Pokémones con la vida restante y el estado, ¿sí? Y eso es todo. El formato de entrega es el mismo que el TP1. Si se fijan, si tienen correcciones, si tienen muchas correcciones del TP1, se les puede volver largo. Por eso no es necesaria la última parte. Pero va a ser necesario en algún momento. Así que si tienen tiempo, háganlo y se lo recomendamos fuertemente. ¿Está bien? Si uno quedó ocioso porque justo se dividieron las tareas y alguno quedó sin hacer algo, bueno, fíjense si ese puede adelantar. Les va a servir para la próxima. Bien. Con eso sería el enunciado del TP2. Lo vamos a subir durante este fin de semana. Con las correcciones esas que fuimos mencionando. Y eso.